que llegan y te cuento, sí, bueno, primero soy hijo de Víctor y Marita, por eso mencionaron Víctor, porque soy parecido a mi viejo físicamente y en muchas otras cosas también. Y también nos parecemos en mis viejos en que soy sociólogo, ellos también lo son. Bueno, y la verdad es que ahora que me doy cuenta tenemos mucho más parecidos. Hice una carrera vinculada a recursos humanos en compañías grandes como lo son Siemens, YPF y Thomson Reuters. Después me especialicé en temas de estrategia de negocios y toma de decisiones para vincularlo a todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano. Bueno, y finalmente fundé, digamos, la consultora junto con Noel Carrizo, ADN Consultoría, bueno, y a partir de ahí trabajamos mucho desde el rol, digamos, de la consultoría en temas de recursos humanos y la vinculación con el negocio, con los proyectos y los resultados de los negocios. Así que, bueno, esto es un poco el background brevemente de dónde vengo. Bien. ¿Y tenés idea por qué es esto de que ahora que vos decís, o que nos contás, bueno, por lo menos a mí me llama la atención y como siempre digo, soy la dueña de la pelota, algunas cosas puedo preguntar. Eso de que sea tu mamá y tu papá sociólogos y vos, ¿de dónde crees que viene todo este interés por la sociología? Mirá, en realidad mi primer carrera fue Ciencias de la Comunicación porque quería escribir, paradójicamente. Y después lo que me di cuenta era que esa carrera me ofrecía de todo, pero con bajo nivel de profundidad. Bueno, la verdad es que en casa, desde muy chico, las cenas tenían que ver con todas las charlas de recursos humanos, de procesos de coaching, digamos, de todo esto, y supongo que algo debe haber entrado por ósmosis. Así que finalmente decidí estudiar sociología para, bueno, profundizar mucho más. Bien, buenísimo. Bueno, Agustín, no sé si querés que, yo me quedo, no sé cómo va a comenzar tu charla, pero bueno, me gustaría antes esto de, ¿qué entendemos por el ego? Digamos, porque yo por ahí hablando con algunas otras personas, depende de dónde venga, como que hay como diferentes percepciones, si bien en algún punto todas coinciden, me he encontrado con que hay hay diferentes miradas, y a partir de ahí unos lo quieren eliminar, otros lo quieren cuidar, el otro, bueno. Entonces, no sé si me adelanto o si no comenzar como ibas a comenzar, no quiero... Sí, si te parece, digamos, comienzo y después abrimos un espacio para preguntas que las pueden decir directamente o anotar o mandar escritas, y ahí vos, si querés, Ceci, las las voy seleccionás o leyendo. las vas... Dale, Las voy perfecto. leyendo para que no abran todos los micrófonos, o si alguien directamente quiere preguntártelo, no hay problema, pero me avisa, así le abre el micrófono y comenzamos. Dale, perfecto. Muchas gracias por aceptar la invitación, como todos el resto de los profesionales que han venido, que generosamente nos ofrecen sus tiempos, sus conocimientos y demás. Así que, escuchá. Por favor, muchas gracias a vos por la invitación y gracias a todos por estar. Bueno, ¿cómo sale el tema del ego y la muerte del ego como camino hacia el liderazgo? Como bien decía hace un ratito, nosotros venimos trabajando mucho con ejecutivos, con líderes, con equipos de trabajo, en el desarrollo de habilidades de management, habilidades gerenciales, todo lo que tiene que ver con liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones, negociación y demás. Y veíamos que el nivel de desarrollo, ¿sí?, llegaba hasta un tope, llegaba hasta un límite y veíamos potencial para desarrollarlo mucho más en los equipos, pero algo lo trababa.
hasta que nos dimos cuenta que era esto, era este jugador invisible que es el ego de cada uno, que no permitía lograr avanzar a los equipos, tanto en términos de equipo como en términos individuales. Entonces ahí nos propusimos visibilizarlo, ponerlo sobre la mesa, ¿no? Esto que estaba, digamos, entre bambalinas y muchas veces a un nivel muy inconsciente, dijimos, bueno, vamos a sacarlo a la luz porque realmente está obstruyendo y estorbando en procesos que son muy interesantes tanto para los profesionales como para los equipos y las empresas, ¿no? Entonces, ahí sí hicimos, digamos, una selección de líderes que veíamos como mucho más reflexivos, porque no es fácil realmente encarar un proceso de identificar el propio ego, porque nosotros lo que queríamos era identificarlo, así como la vieja película de los cazafantasmas, digamos, atrapar a ese fantasma del ego infraganti, ¿no? Entonces queríamos bajarlo o evidenciarlo en las experiencias de acciones, comportamientos y toma de decisiones de estos líderes. Entonces buscamos gente con una gran capacidad de reflexión para que a través de una serie de entrevistas pudiéramos identificar cómo había jugado el ego en determinadas decisiones de su vida personal y profesional. Tomamos distintos líderes, uno es Pablo Mason, por medio del cual nos conocemos y estamos acá, y también, además de líderes corporativos, también tomamos líderes del deporte y del cine, ¿sí? Como para ampliar un poquito más el espectro. Y bueno, y por supuesto que salieron un montón de aspectos que ahora, digamos, los vamos a ir enumerando, pero en principio el punto de partida, lo que tenemos que darnos cuenta es que en principio el ser humano es un ser social. Digo, esto ya lo reconocieron, lo descubrieron los filósofos griegos y el coronavirus con la cuarentena nos lo viene a recordar. No podemos estar aislados, ¿sí? Buscamos conectarnos permanentemente porque eso define nuestra humanidad, ¿no? Ahora, hay un filósofo alemán, que es Hegel, ¿sí? Que plantea algo muy interesante, que es el ser humano es el único ser que además de desear su propio alimento, su propia seguridad, es el único ser que desea el deseo del otro, que desea ser deseado, ¿sí? Es decir, que desea ser reconocido por el otro. Entonces, desde este lugar, nosotros nos formamos, crecemos, desde la sociología se llama la socialización primaria en este caso, en el seno familiar, desde una matriz de reconocimiento. Desde una matriz de reconocimiento y sanción o de reconocimiento y rechazo. ¿Cómo lo podemos ver? Cuando damos nuestros primeros pasos viene el aplauso, viene la carita feliz, ¿sí? Viene el reconocimiento. Cuando comemos nuestra primera comida, lo mismo. Cuando aprobamos las materias también viene el reconocimiento. Cuando nos recibimos o cuando encontramos nuestro primer trabajo viene el reconocimiento. Ahora, de la misma manera cuando tenemos una conducta inapropiada, cuando comemos mal en la mesa, nos sentamos mal en la mesa, cuando nos peleamos con nuestros hermanos, cuando contestamos mal, viene una sanción, ¿sí? Entonces, lo interesante de esto es que estamos acostumbrados o nos socializamos de esta manera, bajo una matriz donde nos orientamos a buscar el reconocimiento de las conductas que están socialmente aceptadas, ¿sí? Y buscamos de alguna manera escapar de la sanción de las conductas que no están socialmente aceptadas. Y así nos construimos. Ahora, el punto interesante es cuando somos adultos, ¿no? Cuando somos adultos parecería ser que, o deberíamos, ¿sí?, de alguna manera inhibir esa matriz y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Sí? ¿Ok? Pero no. Pero lo que pasa es que
seguimos de alguna manera comportándonos, tomando decisiones en función de esas referencias de reconocimiento, ¿sí? Buscamos esos aplausos. Y esos reconocimientos vienen en tres grandes esferas de la vida social y se traducen en estos tres, espectros. Soy lo que tengo, soy lo que hago y soy lo que dicen de mí, ¿sí? ¿A qué se refiere con soy lo que tengo? Bueno, que digamos, hay mucho reconocimiento social en los bienes materiales que tengo, ¿sí? Básicamente hay algunos que son como los bienes materiales estrella que parece que nos definen. Uno es el auto, ¿sí? Si yo voy en un auto viejo y destartalado, seguramente no voy a obtener gran reconocimiento y se pondrá en duda no el auto, sino mi persona. Ahora, si voy con un auto más nuevo, esa es otra cosa. Y si aparezco con un auto de alta gama, ¿sí? Hasta si aparezco con un auto, un Lamborghini, y bueno, van a decir, apá, este tipo debe ser un crack, ¿sí? De la misma manera con la vivienda, ¿no? Si vivo en un departamentito, un monoambiente, ahora si vivo en una casa, es otra cosa, pero si la casa tiene pileta y si además tiene cancha de tenis, cancha de fútbol, ¿sí? De alguna manera ese reconocimiento en el objeto material termina condensándose, termina trasladándose a la persona. Y esto es interesante verlo, ¿por qué? Porque en realidad el reconocimiento, digamos, nosotros, si el reconocimiento está en el objeto material y dijimos que esta matriz hace que de alguna manera entendamos que el aplauso, que el calor del reconocimiento está bueno, ¿sí? y el rechazo de alguna manera no nos gusta, ¿sí? Este ego invisible va a aparecer inconscientemente diciéndonos, che, tomá las decisiones, actúa, busca los comportamientos que te acerquen a ese auto, a esa casa, ¿sí? Y después cuando tengas ese auto, anda a un auto mejor, y cuando tengas esa casa, anda a una casa mejor porque vas a ser mucho más reconocido, ¿sí? Ahora, el punto es que el reconocimiento no está en el objeto, ¿sí? Porque si estuviera en el objeto es poco lo que podemos hacer. El reconocimiento está en el valor que el grupo social le adjudica al objeto. Y lo voy a contar de una manera muy concreta. Imaginemos que entro a trabajar en la empresa A, ¿sí? Como director de recursos humanos, entro en el directorio de la compañía. Y por el puesto que ocupo, se me asigna un auto de alta gama, ¿sí? Entonces, me voy a sentir totalmente reconocido, ¿no? El resto de la compañía no tiene auto asignado por la organización. Yo, como estoy en el directorio, sí me corresponde, me siento reconocido, me siento valorado, me siento importante, ¿sí? Ahora, paso de la empresa A a la empresa B, ¿sí? Voy al mismo puesto, al mismo directorio, y oh casualidad me dan el mismo auto, ¿sí? De la misma gama que en la empresa A. Pero en este caso es una empresa comercial y toda su fuerza comercial, como se tiene que trasladar a los clientes, tiene auto. Y es más, compraron el mismo auto por oferta, ¿sí? Ya no me voy a sentir tan bien, porque yo tengo el mismo auto que tiene el comercial que acaba de entrar a la compañía, ¿sí? Entonces, es muy probable que busque diferenciarme, que busque un mejor auto, ¿sí? Porque parecería ser que eso me define. Entonces, esto tiene que ver con lo que el grupo hoy, ¿sí? Le asigna en una empresa y no le asigna en la otra empresa el valor del reconocimiento al objeto material. Por eso digo, ahí tenemos muchísimo para hacer, muchísimo para trabajar en las empresas, en la sociedad toda, ¿sí? Y que tiene que ver con cuál es la cultura de valorización y reconocimiento, compensaciones, beneficios, etcétera, ¿sí?
y cómo alimenta el ego o cómo estimula la autenticidad de los empleados, ¿sí? Lo mismo, soy lo que hago, ¿sí? Hay varios experimentos en donde músicos o artistas totalmente destacados que llenan los teatros más importantes del mundo han estado en las estaciones de tren y nadie les da bolilla, ¿sí? Entonces, acá también empieza a jugar esto. No hace mucho tiempo me junté con un alto ejecutivo de un banco de aquí de Argentina, que lo tengo como cliente. Habíamos tenido una relación, digamos, muy cercana. Esta persona se va del banco, ¿sí? Se va a un emprendimiento familiar. A los 6, 8 meses me junto con él, casualmente a hablar del libro, y me dice, desde que me fui del banco, ¿sabes cuántas veces sonó el teléfono que sea alguien del banco? 0, me dice. Entonces yo pensaba, ¿qué habrá pasado, no? ¿Qué habrá pasado como para en tantos años de carrera en la organización, no haber podido forjar relaciones auténticas, relaciones de influencia, ¿sí? donde eso trascienda el rol y donde eso trascienda la organización, que no se limite específicamente al rol dentro de esa organización que en ese momento transitorio estaba jugando esta persona, ¿no? ¿Qué pasaba con esta persona y qué pasaba también con su entorno? Yo esto lo viví también en YPF. Yo trabajé en YPF, para los que son de afuera, YPF es una empresa emblemática argentina, pero me tocó estar 3 años en Neuquén, ¿sí? Seguramente tengo ahí amigos, bueno, alguno de Chipolletti debe ser alguno de mis ex amigos, compañeros, y pasaba algo muy interesante ahí. YPF en el digamos, en el resto del país, fuera de Buenos Aires y los grandes conglomerados, tiene una fuerte presencia, sobre todo en la Patagonia, porque en su momento, cuando YPF era estatal, no solo tenía las operaciones de petróleo, sino que fue de alguna manera quien pobló la Patagonia, tenía hospitales, tenía escuelas, los maestros eran empleados de YPF, los médicos eran empleados de YPF, con lo cual una presencia muy fuerte. Bueno, eso, si bien fue retrocediendo, es muy importante ahí en esa zona. Y lo que se ve muchas veces es la gran identificación de la persona con la empresa. Entonces, a veces es como que, ¿no? Yo soy YPF. Ahora, ¿qué pasa cuando vos te vas de esa compañía? ¿No? Ese grado de identificación es bueno, pero ojo que tu ego te está diciendo, vos sos la empresa. Y cuando te vas de la empresa, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa que no podés disociar, ¿sí?, el lugar en donde estás y sacar tal vez lo más auténtico que uno tiene para ofrecer y que lo puede ofrecer en ese puesto, en esa empresa en la que está, y también lo puede ofrecer como persona o profesional independiente o en otra empresa, ¿sí? Esto es también muy habitual. Y lo último de estas 3 esferas, la tercera esfera es, soy lo que dicen de mí. Y acá esto es muy importante y nos juega a todos. A ver, los líderes que más, digamos, alto están en cualquier estructura, tanto organizacional, y lo podemos ver ahora en la política, son los que más impactan al resto con sus decisiones. Digo, si bien en Argentina y en Latinoamérica siempre hemos mirado a los políticos, hay países donde la verdad es que el día a día de la política no impacta en el día a día de la gente, con lo cual no le da mucho interés. Pero hoy, con el coronavirus, ¿sí?, están todos pendientes de qué decisiones o qué decretos, ¿sí?, tienen los líderes del mundo, porque impacta directamente en el centro y adentro de nuestras vidas cotidianas y de nuestras casas, ¿sí? Entonces, claro, hay todo un cúmulo de reconocimientos y rechazos, ¿sí?, según las decisiones que tomen, según los comportamientos que tengan. Y lo mismo los líderes de las organizaciones, los CEOs, ¿sí?,
tienen un montón de, podemos llamarlos, bueno, los stakeholders, los grupos de interés, los deseos, esos deseos, ¿sí?, que le juegan en términos de reconocimiento o en términos de rechazo, ¿sí? En principio tienen los deseos de su gente, de sus colaboradores y mucho más cercano de sus comités directivos, pero también tienen los deseos de las cámaras industriales, de los sindicatos, de los accionistas, de los organismos digamos, institucionales o del Estado. Entonces, claro, el ego aparece para evaluar dónde tengo más reconocimiento o por la contraria, ¿sí?, qué stakeholder puede llegar a generarme un mecanismo de sanción más fuerte, tan fuerte que me puede desintegrar. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque terminan en una situación realmente muy, muy comprometida si no tienen el ejercicio, ¿sí?, de lograr gestionar el ego y dar paso a lo más genuino, lo más auténtico, y como herramienta de lo genuino y de lo auténtico, la convicción, independientemente de los resultados, que ahora ya lo vamos a ver. Entonces, el soy lo que dicen de mí empieza a jugar muy fuerte. Cabe aclarar que ya hablamos del reconocimiento, ¿sí?, que es de alguna manera lo que nos guía de chicos, pero por otro lado, el rechazo, la sanción y el rechazo, ¿sí?, se comprobó que juega de la misma manera que el dolor físico. Activa, ¿sí?, neurológicamente los mismos mecanismos que si tuviéramos un dolor físico. Entonces, desde este lugar, nadie, salvo que sea masoquista, va a tomar decisiones de autoflagelarse, ¿sí? Entonces, de la misma manera deberíamos pensar que es poco probable que alguien busque, lo primero que busque sea el rechazo, ¿sí? Digo, esto es importante para tenerlo en cuenta. ¿Cómo combatimos esta jugada del ego y esta búsqueda del reconocimiento? Bueno, fortaleciendo lo más auténtico que estos líderes tienen o que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, el soy lo que dicen de mí también tiene una jugada contraria a esto, que es, o se traduce en las personas que son más tímidas, o las sociedades, o la idiosincrasia mucho más tímida y mucho más abocada a la opinión del otro. Tuve la oportunidad de ir a Asia en los últimos años y esto es muy claro, y algunos países también de Latinoamérica lo que me decían es, y a veces a nosotros nos falta un poquito de ego como para imponernos o como para plantarnos. Bueno, esta es la discusión si hay un ego bueno o no. Para mí no es el ego bueno, sino que justamente es dar paso realmente a la convicción, más allá de la opinión de los demás. Uno de los padres de la sociología es Max Weber, y lo que plantea es: la acción social es toda acción orientada al sentido subjetivo de la acción del otro, ¿sí? Esto es, al sentido que yo le doy a la acción o la opinión del otro, ¿sí? Y esto puede ser en presente, pasado y futuro. ¿Qué quiere decir esto? Y la verdad es que yo no voy a hacer esto porque si mi abuelo se levantara de la tumba, me mataría, ¿sí? La opinión del otro, del pasado. O mejor en esta reunión de comité me quedo callado, no vayan a pensar que lo que fuera, ¿sí? O, y mejor no lo digo, porque después si se entera tal o cual persona, voy a estar en problemas, ¿sí? Entonces, el ego también juega en estas situaciones. Bien. Entonces, claro, el ego va jugando en nosotros, volvemos a decirlo, invisiblemente, se camufla, ¿sí? No nos damos cuenta y va orientando estas acciones y comportamientos. Ahora, esto tiene un costo, y esto hay que saberlo,
¿sí? No es gratis. Y el costo es a nivel individual, a nivel equipo y a nivel resultados, ¿sí? A nivel individual vamos a plantear tres casos, ¿sí? El dolor psicológico de sostener un personaje, la pesada mochila que cargamos sin darnos cuenta y el ego comprometiendo a la salud, ¿sí? El primer caso, el dolor psicológico, nos lo cuenta justamente Pablo Mason, ¿no? Él nos contaba que cuando llega el proceso de selección de Unilever, Pablo llegó a ser vicepresidente de Recursos Humanos para Latinoamérica de Unilever. El mensaje fue, quedaste seleccionado de 40.000 currículums, ¿sí? O sea, que sos Maradona y ahora te toca el momento de demostrarlo. Y él dice, en la entrevista, vos te dabas cuenta, si sos medianamente inteligente, te das cuenta de lo que estaban buscando, de qué perfil estaban buscando. Entonces, claramente, digamos, uno construye ese personaje para poder ingresar a la compañía. Ahora, el tema es que, claro, después, cuando uno ingresa en la compañía, tiene que sostenerlo para poder sobrevivir a ese ambiente, ¿sí? Un ambiente, nos decía, bueno, ahora que entraste, tenés que competir contra todos estos porque los que van a llegar a puestos gerenciales más rápido son los menos, ¿sí? Entonces ahí es donde, claro, ese personaje no solo que había que sostenerlo, sino que había que mejorarlo. Y él dice, construir un personaje en lo que ellos parecían querer. Y claro, y le pasó que al tener el siguiente puesto, ya estaba pensando en el próximo. Y nos decía, cuando vas en ese jet, no te das cuenta, no te lo cuestionás. Y igual vas sintiendo ese sufrimiento, ¿sí? Ahora, el tema es que cuando vas construyendo ese personaje, lo más probable es que empieces a estar en las antípodas de tu autenticidad, ¿sí? Hay un momento en donde lo que realmente sos empieza a colisionar con esa persona en la que te convertiste, ¿no? Llega un momento que mirás para atrás y decís, ¿cómo fue que llegué hasta acá? ¿Sí? Entonces, bueno, el ego lleva a la creación de un personaje que básicamente lo que termina pasando es que representa mucho más los intereses de los otros que los intereses propios, ¿sí? Otra de los casos es el caso de Marcelo Lofreda. No sé si hay un poquito de ruido por ahí, algún micrófono está abierto. Debe ser de los que llegaron ahí a lo último. Si querés, Ceci, ahí está, perfecto. Marcelo Lofreda, para los que no lo conocen, fue jugador de su club, San Isidro Club, después fue jugador de los Pumas, el seleccionado de rugby de argentino, y después fue entrenador de los Pumas. Él se formó también en una cultura totalmente exigente, ¿sí? Sus profesores eran hiperexigentes, sus entrenadores y maestros eran totalmente exigentes. Bueno, la verdad es que, digamos, 20, 30 años atrás, ¿sí? El liderazgo, el paradigma del liderazgo era otro, ¿no? No mostrar debilidad, ¿sí? Nunca mostrar un error, ¿sí? El líder todopoderoso, ¿sí? Y eso realmente era lo que en su momento funcionaba. Él se forjó en ese entorno. Y él era tremendamente autoexigente y, digamos, fue capitán muchísimos años de su propio equipo. Y en un momento nos dice que ya a los 35, 36 años, relegó la posibilidad de que lo eligieran capitán. Y claro, y en su momento dijo, digamos, dio razones de altruismo, ¿no? Para dar paso a los jóvenes, para generar empoderamiento de los jóvenes y demás. Pero en esta reflexión lo que nos decía era, eso fue mi ego, porque yo no me permitía ser un capitán que no sea el primero físicamente y el primero técnicamente. Cuando él relegó esa posibilidad de ser capitán, sintió una mochila que un peso que se sacaba de encima.
Y nunca pude entender por qué hasta que tuvimos esta entrevista donde dijo, eso era mi ego, ¿sí? Claramente eso era mi ego porque no me permitía ser otro tipo de líder, ¿sí? Y yo a mis 35 años ya tenía 5 hijos, ¿sí? Tenía mi trabajo, físicamente ya de alguna manera me costaba mucho más y no me podía permitir ser un capitán que dé ventaja desde ese lugar. Y finalmente, el último caso que tiene que ver con el compromiso de la salud es el de Alexia. Alexia es CEO de Asiscar y nos comentaba, bueno, Asiscar fue creada en realidad por su padre, ¿sí? Y ella, bueno, trabajó muchos años, en un momento se fue a trabajar en un banco, volvió y termina, digamos, en el directorio. Pero ella siempre le pesó esto de ser la hija de, y siempre trabajó y se sobreexigió para demostrar que ella estaba ahí por sus propios méritos y sus propias capacidades, y no por ser la hija de. Entonces, se veía a los 24 años con su primera hija bebé, ¿sí? Yéndose a Asia a abrir mercados y buscar representantes de Asiscar sin ningún tipo de conexión o medios tecnológicos como los que existen ahora, solo con una serie de volantes y de panfletos, para después volver e intentar ser la mejor madre digamos, y buscaba de alguna manera ser todopoderosa, y ella nos dice, debía hacer eso para demostrarle a mi padre y a las personas que trabajan en Asiscar que yo podía más allá de ser la hija de. Y también lo que nos dice es, yo siempre fui para adelante, no me lo cuestioné, pero claro, llegó a tener 13 años ataques de pánico, y llegó a tener en un día 15 ataques de pánico. Entonces, la pregunta es, si nos hubiésemos detenido a ver y a identificar cómo este ego juega en esta situación de a quién le tenemos que demostrar, qué le tenemos que demostrar, ¿sí? Y si podemos neutralizar eso, tal vez, en este caso, ella se hubiese ahorrado tantos años de ataque de pánico, ¿sí? ¿Cuánto de nosotros mismos no nos estamos dando cuenta de cómo nos está empezando a afectar en la salud? ¿Cómo nos está empezando a afectar en nuestro entorno, ¿sí? Este ego que de alguna manera hace que nosotros tengamos que demostrar qué cosa, ¿no? A los demás, y que estemos sometidos a la mirada de los demás. Esto en cuanto al costo individual. En cuanto al costo en el equipo, bueno, tenemos un ejemplo. Juan Taratuto es director de cine y de alguna manera es conocido por ser el director de 2 películas que fueron muy taquilleras. Una es Un novio para mi mujer y la otra es Me casé con un boludo. Juan nos comentaba, en la primera película, Un novio para mi mujer, cuando lo convocan, lo que le plantean es, tomá el texto, tomá la película, es tuya, hacelo, internalizalo, vos tomás todas las decisiones, ¿sí? Uno de los propósitos y de los drivers o motivadores más fuertes que tiene Juan, y lo vamos a ver después cuando veamos el tema de propósito, es que él se tiene que apropiar de la película y en eso de todas las decisiones que tienen que ver con la película, porque de esa manera él siente que puede transmitir su gen al público. Y no le importa cuánto público, ¿sí? Pero lo que sí le importa, lo que no es negociable, es transmitir su gen. Entonces en esta película lo pudo hacer y fue todo maravilloso y fue súper taquillera. Años después se convoca al mismo equipo, los mismos actores, ¿sí? Pero fue distinto. Los egos del equipo, ¿sí?, hicieron que la película sea tremendamente batallada, ¿sí? El resultado fue bueno, fue hiper taquillera, pero a él lo vació del deseo de hacer películas, ¿sí? Fue tan traumático para él que... Y de la misma manera sufrieron los miembros del equipo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces yo pensaba, habiendo trabajado en el petróleo, hay una frase que es muy recurrente, ¿no? Rockefeller decía, la empresa más rentable es una empresa petrolera bien administrada.
La segunda empresa más rentable es una petrolera mal administrada, ¿sí? Hay veces que el resultado no nos dice nada de cómo la estamos gestionando. Y muchas veces llegamos a los resultados, pero estamos destrozando a los equipos, ¿sí? Y esto se ve en el largo plazo. Y el costo de recambio de una persona que se va, y la curva de aprendizaje y la curva de aculturación, nadie la mide, ¿sí? Y todo el valor que se lleva cuando se va de un equipo o se va de una compañía. Entonces, digo, esto también tiene un costo muy, muy fuerte. Y el otro caso de equipo es el de Cachito Vigil. Cachito Vigil es, fue el técnico del seleccionado argentino de hockey, del mítico Las Leonas. Él se forja el nombre y se forja toda la mística que tuvieron las Leonas, con los consecuentes resultados de ser campeones mundiales, campeones del Trophy Championship, de los Juegos Olímpicos, de una serie de torneos internacionales. Él termina ese ciclo y luego de unos meses le ofrecen ser entrenador del equipo de hockey masculino. Entonces, bueno, ahora no le vas a poner los Leones, ¿no? Le decían. Y él dice que, claro, él había alcanzado el éxito y se obnubiló. Y el proceso de los varones lo encaró desde este lugar. Él lo que le empezó a pasar inconscientemente, y que se dio cuenta tarde, es que quiso sostener e incrementar sus resultados, ¿sí? Quiso sostener e incrementar el prestigio que había conseguido con las Leonas. Él dice, lo que salía antes del partido era el miedo a perder, y esto era mucho más fuerte que la convicción de ganar. Dice, yo creía que estaba dando la misma dedicación y pasión que a las chicas, pero veía que el resultado que generaba en la competencia no era de expansión, sino de parálisis. Paralizaba a mi equipo. Dice, de forma totalmente inconsciente estaba utilizando al equipo para acrecentar los logros que había obtenido y conservar mi prestigio. Entonces, claro, finalmente dice, no importa si los chicos ganaron más o perdieron más partidos. Lo que sí lamento es que nunca pude sacarles el potencial que ellos tenían. Entonces, digo, ¿cuántas veces el ego nos juega en los proyectos, en los líderes, de tal manera en donde las decisiones que tomamos y la forma de conducir al equipo, ¿sí? Muchas veces están orientados a nuestro prestigio, a nuestro resultado, a alimentarnos respecto de esto de soy lo que hago, ¿sí? O soy lo que tengo, ¿sí? O soy lo que dicen de mí, y en el camino destrozamos al equipo o, en el mejor de los casos, no liberamos todo su potencial, ¿no? Y esto, a ver, salimos de la esfera organizacional y laboral y nos pasa en lo familiar, nos pasa con nuestros hijos, nos pasa con todo, ¿sí? Y el costo en los resultados. El costo en los resultados, bueno, un ejemplo claro es el de Unilever con dos líneas, con dos marcas, Axe y Dove, ¿sí? Lo que nos comentaba Pablo es que Axe fue muy exitosa en un momento, ¿sí? Pero claro, lo que le pasó de vuelta al equipo fue que el ego metió la cola, ¿sí? Y entonces ya dejaron de cuestionarse, dejaron de recibir los cuestionamientos del público, de los consumidores, y se anclaron en esa idea, ¿sí? De éxito. Claro, y poco a poco la sociedad fue cambiando. Si recuerdan, el foco de la publicidad de Axe era el hombre se rocía de Axe y todas las mujeres caen a sus pies. Claro, la sociedad fue cambiando. El tema es que la sociedad no cambia de un día para el otro, salvo en el coronavirus. Pero si no, en momentos normales no cambia de un día para el otro. Entonces, ¿qué pasa? Perdemos el ejercicio de cuestionarnos, de cuestionar la marca, ¿sí? Él decía, en la medida en que no escuchás al resto, que no te cuestionás, ya sea a uno mismo o a tu marca, con el fin de revisar quién sos y ver la posibilidad de aprender del entorno, entonces no cambiás. Y ahí es cuando las marcas mueren y los negocios quedan perimidos, ¿sí? Y a nivel personal también ocurre esto, ¿no? Entonces, lo que pasó fue que la marca
cayó rotundamente. Esto es, si yo pierdo el ejercicio de cuestionarme, ¿sí? También llego a una determinada edad, a nivel personal estoy hablando ahora, más allá de la marca o de un negocio, llego a una determinada edad en donde miro para atrás y digo, ¿cómo llegué hasta acá? Como menciona en el libro, en el cuento de la muerte de Iván Ilich, Tolstoy o Dostoyevsky, siempre me los confundo, en el lecho de su muerte, Iván dice, y si me confundí y viví la vida de los demás y no viví mi propia vida. Entonces, el cuestionamiento claramente es una herramienta, ¿sí?, para develar el ego, identificarlo, correrlo y dar paso a la autenticidad. Distinto fue la marca de DAB. El equipo de DAB se cuestionó permanentemente, empezó a identificar el cambio en las mujeres, la necesidad de las mujeres, de lo que tiene que ver con su higiene, con su belleza, con su sentir más profundo, pudo interpretar eso y claramente tuvo el éxito que tiene. Entonces, yo no sé cómo voy con los tiempos, pero a ver si la tengo a Ceci ahí. Bueno, ustedes cualquier cosa háganme Acá señas. estoy escuchando, apago el micrófono por los ruidos nomás, pero vamos bien. Okay. Vamos bien con el tiempo, perfecto, pues yo hablo y pierdo noción. Bueno, entonces, el ego se camufla, ¿no? Genera este costo, pero claro, se camufla y es importante identificarlo. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, hay que indagar mucho más, no solo en la acción o la decisión, sino en el origen de la acción, decisión o comportamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Lo podemos ver en las organizaciones con lo que tiene que ver con las acciones y proyectos de responsabilidad social empresaria, que después fue responsabilidad corporativa y ahora se le llama sustentabilidad, ¿sí? Que tiene que ver con el apoyo de las empresas al desarrollo de los distintos entornos y lugares donde operan, ¿no? Entonces vemos que salimos a ayudar a los comedores, salimos a ayudar a las escuelas que están cerca de nuestras organizaciones, ¿no? Ahora, la acción está perfecto, pero ahí hay que identificar el origen, ¿no? Porque el origen puede ser realmente algo genuino, donde decimos, y la verdad es que si desarrollo a mi entorno, ¿sí? Voy a poder desarrollarme más, mi entorno se desarrolla más, ¿sí? La verdad es que si toda la sociedad crece y evoluciona, está buenísimo, incluso hasta diría, me conviene porque genero, digamos, más poder adquisitivo en mi entorno, que va a ser el que me va a comprar más, pero puedo tener una cuestión genuina ahí. Pero la otra, la misma acción, la puedo tener desde, y bueno, ahora está de moda la responsabilidad social empresaria, entonces si las otras empresas lo hacen, yo también lo tengo que hacer. Ahora, si yo veo la acción puntual y voy a esa escuela y veo a la gente de la empresa trabajando, no me doy cuenta, si no indago en el origen. Entonces, yo digo, ¿cuántas acciones y decisiones tomamos nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y no indago el origen. Digo, me ofrecen un trabajo, un nuevo trabajo, ¿sí? ¿Cuál es el motivador? ¿Lo tomo porque me ofrecen más dinero? ¿Lo tomo porque me ofrecen mayor jerarquía? ¿O lo tomo porque me ofrece un entorno donde me puedo desarrollar más? O tal vez, ¿sí?, no la tengo tan fácil y me quiero probar y realmente ver si lo mío más auténtico lo puedo plasmar en este entorno. Daniel Alonso fue el gerente general hasta hace poco del Banco Provincia, del grupo Vapro, es un banco de acá de Argentina, muy importante, y él siempre quiso crear cosas, siempre buscó arreglar cosas, ¿sí? Mejorar lo que tenía. Y la verdad es que las posiciones fueron consecuencia de él buscar permanente mejorar lo que tenía, e incluso lo que nos contaba era, yo se lo daba a mi jefe y después mi jefe se lo adjudicaba como propio. Nosotros le decíamos, ¿no te molestaba? No, yo con que lo supiera mi jefe, para mí ya era suficiente, ¿no? Pero él lo que decía es,
vos concentrate en lo que te gusta hacer, vos concentrate en... Él quería mejorar su entorno y decía, si yo voy a Google, está todo hecho. Ahora, si voy al Banco Provincia, es un enorme desafío para poder hacer las cosas mejor en un entorno difícil, ¿no? Entonces él se lo tomó desde esa manera. El origen fue eso. Y fue lo que consecuentemente como añadidura le trajo todo el ascenso jerárquico. Ahora, hay otro elemento que es importante para descamuflar o identificar al ego, que además del origen, tiene que ver con que no hay acciones puras. ¿Qué quiere decir esto? Ninguna acción, comportamiento, decisión está 100% guiado por el ego, ni 100% guiado por lo auténtico, ¿sí? Entonces, por eso es difícil identificarlo. Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo decir que estoy dando esta charla y lo más genuino, lo más auténtico mío es, como decía al principio, mi propósito es poner sobre la mesa el tema del ego, porque entiendo que si logramos identificar el ego y logramos gestionarlo, vamos a ser mucho más felices, y siendo felices vamos a ser mucho más productivos, vamos a fluir y vamos a impactar positivamente en el entorno y vamos a impactar positivamente en los resultados, ¿sí? Como consecuencia de ser auténticos y ser felices con eso. Ahora, una parte de mí, no les voy a negar, lo que está diciendo es, che, si tengo más seguidores o más gente que... No es lo mismo que me escuchen 10 a que me escuchen 10.000, ¿sí? Y si alguno se me va cayendo, puñal en el corazón, ¿sí? Ese es mi ego, ese es mi ego. Entonces, todo tiene, ¿sí?, un poco y un poco. Lo interesante es poder mirar hacia adentro e identificar. Tengo un 80% del ego y un 20% del auténtico que me está jugando en esta decisión o comportamiento, y si no lo reviso voy a tener un problema, ¿sí? O es un 80% del auténtico y el ego está ahí molestando, pero digamos, la mayoría del componente está desde lo auténtico, ¿sí? Porque eso va a ser la orientación que vamos a tener cada vez en las decisiones que siguen. Yo tuve la oportunidad de vivir una fusión de compañía, ¿no? En la compañía que yo estaba adquirió la competencia, ¿sí? Esa es una decisión estratégica. Ahora, el origen de esa decisión, ¿sí?, marca la pauta de cómo vas a hacer táctica y operativamente el resto, cómo vas a fusionar la estructura, cómo vas a tomar las decisiones de desvincular a los que tenés que desvincular, ¿sí? Si los vas a tratar, digamos, como si no te importara, o vas a cuidar y vas a buscar la reempleabilidad de esas personas, ¿sí? Cómo los vas a indemnizar, si les vas a mantener o no la obra social. Digo, hay un montón de decisiones que no las podemos ver en esa decisión estratégica si no ahondamos, ¿sí?, en el origen y en la composición de lo más auténtico y cómo juega el ego en esto. Entonces, a nivel personal también, ¿sí?, es un ejercicio interesante de explorar qué componente en cada una decisión está jugando. Si a mí me está jugando el ego, lo que va a pasar es que voy a ir midiendo cual Tinelli con el rating, y voy a accionar en función de si lo que digo me sube los seguidores o me baja los seguidores, ¿sí? Y va a llegar un momento donde me voy a dar vuelta y voy a decir, y tal vez desperdicié gran parte de mi vida, ¿sí? Bien. Alertas tempranas. Entonces, buscamos identificar, visibilizar el ego. ¿Cómo hacemos para hacerlo lo más rápido posible? Cuando tengo un excesivo foco en el resultado, ahí tengo un problema, porque estoy presionando a mi equipo estoy descuidando el proceso. Vamos a hablar de eso, ¿sí? Estoy descuidando el proceso. El miedo es otro tema, ¿sí? No me voy a ahondar porque es un tema en sí mismo, pero el miedo básicamente, sacando el tema del miedo a la muerte, ¿sí?, que incluso lo podemos desarrollar. El líder que no se cuestiona la muerte tiene un impacto enorme en su liderazgo, ¿sí? Tal vez es el título de un próximo libro, pero el miedo básicamente es miedo al error, miedo a equivocarse, y el error es social.
El error es netamente social. ¿Por qué? Si ahora me está goteando un caño de la cocina, ¿sí? Y busco arreglarlo, y en el arreglo martillo el caño y me explota de agua la cocina, ¿sí? Voy a insultar, me voy a reír de lo torpe que soy, ¿sí? Pero ahí termina el asunto, ¿sí? Si voy a la casa de una persona que no conozco, que tengo una relación laboral, y además hay otra gente que está ahí y le gotea el caño de la cocina, ¿qué probabilidades hay de que yo le diga, olvídate, yo te lo arreglo? Ni loco. Me muero de miedo si le exploto la cocina, ¿sí? Ahora, en mi casa, el jefe soy yo. Y no pasa nada, y seguramente en el próximo caño lo volveré a hacer, a pesar de que en ese momento digo, tengo que llamar a un plomero. Lo voy a hacer, pero en la casa del otro, bajo la mirada del otro, no. Entonces, por eso el error es social. Lo mismo me pasó cuando cometo errores como consultor, yo soy mi propio jefe, no pasa nada, ¿sí? Ahora, cuando cometía errores en una estructura organizacional donde tenía mi jefe y donde tenía las áreas cliente y las áreas proveedoras, es mucho más difícil. Entonces, hoy está de moda decir hay que aprender del error. Está buenísimo, es una declaración fantástica, pero mentalmente no estamos preparados. Porque el ego lo que te está diciendo es huile al dolor psicológico del mecanismo de rechazo de tu jefe, de tus clientes, de tus colaboradores, de tus proveedores, ¿sí? Entonces no estamos preparados para eso. Entonces ahí hay mucho por trabajar respecto del ego, de identificarlo y de, ¿sí? Como decíamos, venimos además de un paradigma que se está yendo, pero que no termina de irse, del liderazgo todopoderoso del que no admite errores. Las otras dos tienen que ver con la comparación, y la comparación es absurda, porque en este sentido cada uno de nosotros somos únicos, entonces no tiene mucho sentido compararse, pero nos comparamos. Y cuando nos comparamos con lo mejor de lo que tiene cada uno, ¿sí? Y este es un problema. Nos comparamos con el que tiene el mejor puesto, ¿sí? Pero después nos comparamos con el que tiene mejor salud, pero después nos comparamos con el que tiene mejor familia, y después nos comparamos con... Y este es un gran error, ¿no? De hecho es inalcanzable. Y otro indicador, alerta temprana, es la discusión. En el momento en donde estamos discutiendo, es un problema. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero discutir es parte del proceso, incluso creativo. No sé, es para discutir, pero no voy a meterme mucho en esto, pero la discusión tiene que ver con la voluntad de tener razón, ¿sí? Si yo ahora a ustedes, la realidad es mucho más compleja de la capacidad que tiene cada observador individual. Si yo ahora a ustedes les digo, descríbanme por favor la parte de abajo de la silla donde están sentados, o la parte de abajo de la mesa donde están. No me la pueden describir. Pero sí, si hay una persona tirada en el piso mirando para arriba. La parte de abajo de la mesa también es parte de la realidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos tener razón, lo que estamos buscando es tener la verdad absoluta. Y ahí Pablo Mason nos dice, esta idea del ego de aferrarte a lo que vos creés que es la verdad y nada más, la verdad y nada más tiene consecuencias terribles para tu negocio. Cuando no ves que hay otras ideas, no consideras otras perspectivas y solo te aferrás a la tuya como la única valedera, inexorablemente te equivocás, ¿sí? Bien, dicho esto, pasando de las alertas tempranas, ya nos quedan dos temas más. Una es cómo gestionamos entonces el equipo, ¿sí? El ego en el equipo. Bueno, Cachito nos decía, uno de los errores de los líderes y de los entrenadores es poner por delante el equipo. Algo que parece razonable, ¿no? Hay que poner por delante el equipo, ¿sí? Y presentar los objetivos y tratar de convencer a todos, ¿sí? De que se alineen a los objetivos, ¿no? Esto es no reconocer que cada uno de nosotros tiene un ego, tiene una parte de ego. Entonces él lo que decía es, yo primero tengo que alimentar la partecita de ego que tiene cada miembro de mi equipo, porque si no, van a estar pensando más en alimentar ese ego que en contribuir al equipo. Entonces él decía, yo primero identifico
cuál es el ego de cada uno y le doy de comer. Y una vez que el ego tiene la pancita llena, ya están dispuestos a volcar todo lo más auténtico y todo el potencial que tienen al equipo. Interesante, ¿no? Ahora, ¿cómo alimento el ego de cada uno? Y este es otro error en lo que generalmente caemos como líderes. Él decía, si vos valorás, y esto incluso nos sirve para la educación de nuestros hijos, no solo para los equipos de trabajo. Si nosotros solo valoramos siempre la misma cosa, ¿sí? Él decía, si yo valoro siempre lo técnico, la más reconocida va a ser Luciana Aymar. Lucha Aymar es la mejor jugadora de hockey del mundo durante mucho tiempo, ¿sí? Es la Maradona de hockey. Entonces él decía, si yo lo único que valoro es la capacidad técnica, la única, siempre la que va a ser más reconocida es Luciana, ¿sí? Entonces yo tengo que valorar otras cosas para alimentar el ego de las demás. Y lo que había una cordobesa, Sole García creo que se llamaba, que bailaba cuarteto, ¿sí? Entonces, un tercer tiempo organizó un baile de cuarteto y ahí ella se sintió reconocida. Y paradójicamente lo que pasó fue que le enseñó a bailar a las demás. Y en ese enseñar a bailar, dice, empezaron a mover los hombros y esa flexibilidad para mover los hombros les ayudó técnicamente a las compañeras para moverse mejor en la cancha. Entonces, ahí es donde nosotros desde el coaching de equipos siempre hacemos hincapié en las fortalezas. No busques desarrollar tus habilidades, incrementa tus fortalezas, porque cuando las unas a un equipo, ¿sí? Te vas a nutrir de la fortaleza del otro, y la fortaleza del otro va a ser mucho más potencial que intentar desarrollar tu debilidad. Y vos lo que puedas ofrecer al equipo va a estar mucho más potenciado que si invertiste tu energía en desarrollar tu debilidad. Entonces ahí es donde hay que saber administrar muy bien, ¿sí? Lo más auténtico, lo más genuino y la potencialidad de cada uno de los miembros del equipo. Y esto es, primero, alimentando el ego. Y él lo que decía es, el error es que tu objetivo primario sea obtener los resultados y que utilices el equipo como medio para alcanzar los resultados o los objetivos. Esto parece bastante normal, pero él lo que decía es, si tu objetivo principal y vos día a día haces cosas y te dedicas a tener un equipo, si tu objetivo principal es tener un equipo, el resultado viene por añadidura. Entonces, él hablaba de, bueno, voy a pasar un poquito, alertas tardías, ¿sí? Hablamos de alertas tempranas, cuando no nos damos cuenta y pasamos esas barreras de las alertas tempranas, aparecen las alertas tardías. ¿Cuáles son? Un quiebre abrupto en el resultado, ¿sí? El Tano Loffreda lo vivió en el 2003, ¿sí? Multicampeón en su club, multicampeón, bueno, exitoso en su carrera de ingeniero civil, exitoso en el trabajo, una familia bárbara, éxito con su vida social, hasta que en el 2003 va un flor de equipo de seleccionado al Mundial y se vuelven en la primera ronda. Para él fue un quiebre en los resultados y se empezó a cuestionar. Recién ahí se empezó a cuestionar, pero no se cuestionó una estrategia de juego. Aún más, fue más allá de cuestionarse su liderazgo, se cuestionó a él mismo, ¿sí? Nos contaba, ¿no?, que habló con un monje, que digamos, se puso a revisar un montón de aspectos de su vida, y afortunadamente lo convocaron para el otro proceso, para el Mundial 2007. Y fíjense qué interesante, él, a partir de esta reflexión, donde él era el todopoderoso, se comunicaba solo con el capitán, él era el único líder de la delegación, él definía todo y él buscaba resolver los problemas. En esta segunda etapa amplió el liderazgo, ¿sí? Vio que el preparador físico podía llegarle de otra manera a los jugadores con el mate, con los tiempos libres, empezó a hablar no solo con el capitán, sino con muchos más referentes del equipo. ¿Cuál fue el resultado?
Argentina alcanzó por primera vez el podio en un mundial, ¿sí? Y además dio paso a que los Pumas pudieran integrar el torneo más exigente de elite del rugby mundial, donde participan Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, ¿sí? Entonces, fue un cambio rotundo desde ese lugar. Otras alertas tardías tienen que ver con los quiebres en la vida, ¿sí? El nacimiento de un hijo, que de alguna manera nos saca del centro del mundo y nos dice, acá tenés uno que vos sos para ese, ¿no? Para ese bebito que está ahí, o cuando te convertís en la última generación de tu familia que de alguna manera velás por todos ellos, o alguna enfermedad, catástrofe o algo que tenga que ver con el riesgo de vida. Digo, y acá vengo al coronavirus. Yo soy un convencido de que somos unos privilegiados, porque ¿quiénes en la humanidad tuvieron la oportunidad de vivir un parate mundial de estas características? Digo, ni siquiera en las peste bubónica y las pandemias de siglos pasados, porque la noticia no corría en el mismo instante a lo largo del mundo, y las medidas no fueron similares a lo largo del mundo. Con lo cual esta es una oportunidad única también para decir, bueno, a ver, que miro para adentro, qué es lo más importante, qué es lo más auténtico, qué es lo genuino, y qué estoy haciendo en función de lo que mi ego dice de la búsqueda de un reconocimiento fuera, ¿no? Digo, para aprovechar. Y ya estamos sobre lo último. En este sentido, quiero leer algo de Viktor Frankl. Viktor Frankl es un médico psiquiatra nacido en 1905 en Viena. En la época, por ejemplo, de Freud. Él tuvo contacto con Freud, donde le discutía algunas bases de su teoría terapéutica, y fue discípulo, trabajó con Alfred Adler, quien decía que el hombre tiene una voluntad de poder, ¿no? Y él finalmente se separa de estos dos porque crea su propia teoría, y él lo que dice es, la acción terapéutica, digamos, la causa principal de los problemas del ser humano y la acción terapéutica tiene que ver con que el hombre ha perdido el sentido de su vida. Entonces, si yo logro fundirle, impartirle el sentido de la vida, el sentido de su existencia, automáticamente lo curo, para resumirlo. Cuando estaba a punto de sacar su escrito, él es capturado por las fuerzas nazis y llevado a Auschwitz y a 2 centros de campos de concentración. Por supuesto, vivió todo lo del Holocausto y lo plasma en el libro El hombre en busca del sentido. Y él lo que ahí evidencia en carne propia es esto, ¿no? Que los que de alguna manera perdían su dignidad, independientemente de si sobrevivieron o no, pero perdían su condición de humanidad, eran los que perdían el sentido de la vida. Y aquellos que lograron traspasar esa situación de la manera psicológicamente más sana, y un rol importante que él descubre es justamente ser facilitador de esto, es encontrarle el sentido a esa situación que estaban atravesando. Entonces, les voy a leer esto. Él decía, el vacío existencial es un fenómeno muy extendido en el siglo XX, ¿no? En su época. Carece de instintos que le impulsen a determinadas conductas y ya no conserva las tradiciones que le indican los comportamientos socialmente aceptados. En ocasiones ignora hasta lo que le gustaría hacer. En su lugar, desea hacer lo que otras personas hacen o hace lo que otras personas quieren que haga. A veces la frustración de la voluntad de sentido se compensa con la voluntad de poder, hasta en su expresión más tosca, la voluntad de tener dinero. Otras veces se llena con la voluntad de placer, ¿sí? Entonces, esto, ¿no? O sea, la voluntad de poder, o la voluntad de acumular dinero, o la voluntad de buscar
el placer permanente, según palabras de Viktor Frankl, lo que indica es, hay un vacío existencial, hay un vacío de sentido de la vida, ¿no? de lo más auténtico. Él habla de la autotrascendencia de la existencia. Y lo que dice es, ser hombre implica dirigirse hacia algo o alguien distinto de uno mismo. Bien sea realizar un valor, alcanzar un sentido o encontrar a otro ser humano. Cuanto más se olvida de uno mismo, más humano se vuelve y más perfecciona sus capacidades. En efecto, cuanto más se afana el hombre por conseguir su autorrealización, más se le escapa de las manos, pues este es el cumplimiento del sentido de la vida. Él dice, el hombre que espera cosas de la vida cae en un vacío tremendo, ¿no? Habíamos dicho al principio, el hombre es un ser social, ¿sí? Entonces el sentido, ¿sí?, lo va a encontrar en lo que la persona puede aportar a esa sociedad. Él, en sus peores momentos, buscaba estar atento y observar y analizar todo lo que le pasaba al prisionero de un campo de concentración, porque se imaginaba en el futuro dando conferencias acerca de cómo es las etapas de la psicología de un prisionero en cautiverio con los sufrimientos más aterradores, ¿no? para volcarlo a la sociedad. Con lo cual estaba atado a un valor que podía brindar a la sociedad. Desde este lugar, los consultores en recursos humanos que trabajamos mucho la teoría o el concepto de víctima protagonista, esto nos pone en un lugar de protagonistas absolutos. Él crea la logoterapia, ¿no? La logoterapia es interesante porque el logo tiene tres ascendencias, ¿no? Tiene sentido, propósito y espíritu, ¿sí? Y una de las herramientas que nosotros presentamos como, ahora ya esto es lo último, hay dos herramientas clave, el propósito, tener bien presente el propósito, y la vulnerabilidad como factor de poder del líder o de la persona. El propósito. El propósito tiene que ver justamente con qué es lo que, digamos, yo quiero volcar a la sociedad independientemente de la órbita, del ámbito, del contexto y de los resultados, ¿sí? Vamos a llevarlo a un plano mucho más concreto. Si mi propósito, ¿sí?, y esta charla está gobernada mayormente por esta autenticidad del propósito, de poner el ego sobre la mesa y difundirlo, ¿sí?, poco me va a importar si esta charla sale mejor o peor, porque es un paso en el derrotero de mi propósito, donde voy a tener más charlas, voy a tener más libros. Si mi libro fue mejor o peor, digo, no me debería hacer mella, siendo que mi propósito está mucho más lejos, ¿sí? Y voy a hacer un montón de acciones más, y voy a aprender de mis errores para después hacerlo mejor. Ahora, si mi ego me está diciendo, Agustín, de esto depende, a ver, si mañana te dicen qué buena la charla, o no te dicen nada y te ningunean, ignorancia absoluta, les pido por favor que no, porque mi ego me va a matar. Entonces, digo, me muero. O sea, cada palabra que digo va a ser, digamos, a matar o morir. Entonces, eso me termina traicionando y me termina jugando en contra del resultado, ¿no? Cargamos de tensión por estar en función del ego. En cambio, si yo permanentemente tengo un propósito claro, lo que estoy haciendo ahora, si me sale mejor o me sale peor, aquellos perfeccionistas, ¿sí?, aquellos que, digamos, se les complica porque son perfeccionistas, vean cuál es el propósito, cuál es su propósito en eso que están haciendo. Y proyéctense allá. Después sale mejor, peor, aprenderán de los errores y continuarán. Si no tenemos un propósito claro, acá tenemos un consejo de Juan Taratuto. Él decía, cuando lo que haces de grande tiene algo que ver con lo que te gustaba de chico, entonces vas bien. El punto, digamos, el propósito, que puede ser un poquito más abstracto y más de largo plazo, tiene una versión concreta y de corto plazo que es, ¿qué te apasiona? ¿Qué te gusta? Porque eso es lo
que mejor vas a poder volcar a tu entorno, ¿sí? Y eso se va después a convertir en el propósito. Y por último, la vulnerabilidad. Yo soy de River, ¿sí? River es un equipo de fútbol de la Argentina que viene en buena racha, no nos podemos quejar, pero en el 2011, creo, nos fuimos a la B, ¿sí? Por primera y única vez nos fuimos a la B, el fantasma de la B. Obviamente fuimos receptores de todas las burlas y críticas habidas por haber, más que nada por nuestros primos hermanos de Boca, ¿sí? Ahora, yo analicé mucho ese proceso y saqué algunos datos. Cuando River se fue a la B y jugó el campeonato de la B, por supuesto, roto su prestigio, totalmente vulnerable, sangrando por la herida. Fue el año que más afluencia de socios tuvo el club. De hecho, lo tuvieron que cortar porque ya no había más cupo de socios. Fue el año que se vendió mucho más merchandising, incluso tuvo mucho más ingresos que cuando Boca salió campeón ese mismo año en la primera división, en la A. Y trajo a, digamos, personas consagradas, jugadores consagradas en el mundo, como David Trezeguet, que es un argentino nacionalizado francés que salió campeón con la selección francesa, campeón del mundo, y vino a jugar por nada de plata a la B para volver a ascender. Entonces, esto da la pauta de que la vulnerabilidad tiene un poder de atracción tremendo. El líder que se muestra genuinamente vulnerable, digo, pensemos nosotros, ¿no? Alguien que uno valora, pero que lo ve vulnerable, ¿no le dan ganas de ayudarlo? ¿No le dan ganas de estar ahí para ponerle el hombro? Mucho más que si se hace el todopoderoso y el que la tiene clara, ¿sí? Y el que casi no nos da participación. O sea, la vulnerabilidad tiene muchísimo más poder de liderazgo que el líder todopoderoso, ¿sí? Entonces, digo, ojo con esto. En general, nos abocamos tanto al rol que generamos una muralla, ¿no? Entre nuestro mundo laboral, social, incluso a veces desde el rol de padre, y nosotros. Y esa muralla, hay una imagen que siempre la utilizo, ¿no? Digo, levanten la mano quienes alguna vez anduvieron a caballo. A ver si me están escuchando o se durmieron. Ahí está. Ok, perfecto. ¿Cómo se han sentido el día después de andar a caballo? Te duele todo. Empezás a ver músculos, identificar músculos que ni sabías que tenías, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno genera una muralla entre lo que uno es y el rol que está jugando, y uno dice, bueno, pero porque es para la tribuna, esto es un teatro, juego el rol, ¿sí? Ese rol se va comiendo y genera esta muralla entre ese rol y uno mismo. Lo que genera la muralla, ¿sí?, es que el músculo de lo que es uno mismo se atrofie, ¿sí? Entonces, no le damos la oportunidad de tirar la muralla abajo, ¿sí?, que venga la realidad y empezar a medirme, esto me gusta, esto no me gusta, ¿sí? ¿Por qué? No sé, no importa por qué. La convicción no tiene explicaciones. El amor, cuando nosotros hacemos cosas por amor, no se pueden explicar. ¿Por qué? Porque estamos convencidos. Y no importan los resultados. Y no hay razones, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza a aflorar lo más auténtico que tenemos. Bien, no los aburro más. Si me quieren hacer alguna pregunta. Bueno, tenía miles de preguntas al principio. ¿Me escuchás? ¿Me escuchan Sí, en te realidad? escucho. Sí, bien. Tenía como muchas preguntas al principio que a lo largo las fuiste, igual me sentí identificado todos mis egos porque tengo muchos, y los fui encontrando, todos los fuiste describiendo. Agustín, mientras que la gente tiene preguntas, la va escribiendo en el chat, yo te cuento para tu ego y para el mío también, que tenemos personas
de Perú, como dijimos hoy, de Colombia, de Brasil, de Estados Unidos, de Italia, de México, y de Argentina tenemos de Córdoba, de Buenos Aires, de Chaco, de Tucumán, de Salta, de Neuquén, La Rioja, Río Negro, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Catamarca y San Luis. Creo que no me olvidé de ninguno. Bueno, ahí empezaron las preguntas. Bueno, muchos están siendo muy interesantes, muy buena la charla, excelente, excelente Agustín. Y Verónica pregunta, ¿cómo educamos al ego? ¿Cómo educamos al ego? Primero hay que identificarlo, dijimos que se camufla, ¿sí? Entonces, primero hay que identificarlo, y una vez que lo identificamos, tenemos que ver cuál es el origen de nuestro comportamiento. ¿Por qué estamos tomando esta decisión? Digo, una charla sincera con nosotros mismos y decir, a ver, ¿desde dónde viene esto? ¿Sí? ¿Desde dónde? Nos engañamos. Una vez me ofrecieron un trabajo que esto que contaba el ejemplo, ¿no? Que era de alta jerarquía, y claro, y te empieza a tentar. Vas a tener auto, vas a tener un equipo a cargo, vas a tener influencia en todos estos proyectos, y vas a tener esto, y vas a tener lo otro. Y te tienta, te tienta. Entonces, la charla sincera es, pará, yo quiero esto, y esto implica relación de dependencia, y yo estaba, digamos, pero lo más genuino mío no es esto de la libertad, digamos, de acción. Te querés meter en una estructura, pero lo otro, viste, mi ego me decía, olvídate, ya está, sos Gardel con esto, ¿no? Entonces, digo, educar al ego tiene que ver con mantenerlo a raya, tiene que ver con identificarlo, ¿sí? Y cuánto le va ganando a la autenticidad, y qué hacemos nosotros para identificarlo y decir, para. El auto, la jerarquía, tal vez no sea tan importante para vos, y acá tenés lo más auténtico que lo estás opacando. Entonces ahí es donde lo vamos educando. Tiene que ver con el foco, tiene que ver con a qué le ponemos foco. Bueno, esto, hay un programa que mis padres crearon desde la consultora, desde lo que tiene que ver con actitudes seguras, ¿no? Y lo que se veía era que las personas no tenían foco en la seguridad, ¿no? Pero desde el momento en que empezás a identificar los actos inseguros que haces en tu vida social, los vinculás con tus seres más queridos, lo vinculás ponés de manifiesto el real riesgo que tenés, bueno, ahí empezás a ver dónde está la salida de emergencia, dónde está el matafuego, cuando antes entrabas en una sala y no lo veías. Acá es lo mismo, o sea, es, digamos, incorporar, ¿sí?, el elemento del ego y de la autenticidad al análisis cotidiano que hacemos de nuestras vidas. Y siempre preguntarse, ¿sí? ¿Es esto lo que quiero? ¿Es esto lo que no quiero? ¿Desde dónde viene? ¿Cuánto componente de uno y cuánto componente de otro? Diana, de Campamento Vespucio, ex Campamento IPF de Salta, nos aclara también. Agustín, Ariel dice, muy bueno Agustín, felicitaciones. Y le dice, muy bueno, a pesar que entré tarde, muy interesante el tema, descubriegos es todo un tema. Antonio dice, congratulations, Agustín. Sarita dice, excelente, hace tiempo que no escuchaba algo tan valioso. Fabián dice, ¿cómo desarrollamos el ego de manera correcta? Voy leyendo algunos y después vos, por ahí, porque ahí se pueden repetir. Jeremías dice, ¿de qué manera podemos romper el ego en los mandos medios, directivos, CEOs, cuando es necesario reeducar a los mismos en pos de un crecimiento organizacional? Lili dice, construir el liderazgo desde la vulnerabilidad, el amor sentido, es el camino a seguir. Graciela dice, gracias por ayudarme a reconocerme y ayudarme a perdonarme por lo que en su momento sentí o me hizo sentir mi ego. Lili dice, gracias. A Fabián dice que se podrá conceptualizar específicamente el ego. Más dice, muy bueno. Norberto dice, ¿alguno de tus clientes estuvo vinculado a la política antes o después? ¿Y tenés algún ejemplo para mencionar? Yo te voy tirando, porque se van acumulando y no nos vamos más. Ok. Me estoy anotando algunas cosas porque también me pierdo. A ver,
lo maravilloso de esto es el comentario de, bueno, no me acuerdo el nombre, que ayudó a perdonarme. Digo, el ego es súper interesante cómo atraviesa desde un plano laboral hasta lo más espiritual. De hecho, hay un tema que no ahondé, que es la logoterapia de Viktor Frankl. Logos, ¿sí? Y significa sentido, propósito y espíritu, ¿no? Y los vinculados con las áreas de recursos humanos sabemos que hay una esfera del coeficiente intelectual, hay una esfera de la inteligencia, que esa es la inteligencia más racional, hay una esfera de la inteligencia emocional, y lo que no está todavía tan desarrollado y que es un tema que me apasiona es la inteligencia espiritual, ¿no? Y está muy vinculado con esto. Entonces, esto de perdonarme, la persona que dijo gracias porque me perdoné, esto de perdonarme, de aceptarme, es un punto clave para empezar a reconocer el ego. Por eso digo, lo presentamos como un fantasma o como un jugador invisible, porque realmente es muy doloroso sino decir que somos nosotros los que hacemos todas esas cosas. Y realmente juega a nivel inconsciente, y realmente es un jugador invisible, y realmente hay una fase donde tenemos que identificarlo y tenemos que perdonarnos, y querernos y aceptarnos y abrazarnos, porque somos lo único que tenemos, y de esa manera vamos a sanarnos para dar paso a lo más auténtico y volcar a la sociedad. ¿Cómo trabajar con los mandos medios? Bueno, o mandos medios, gerentes, CEOs, no sé, digamos, mencionó, cualquier persona de una estructura de la compañía tiene que ver con esto. Unilever, uno de los proyectos que lanzó fue Descubrí tu propósito, y ayudó y lanzó un programa para que cada empleado pueda identificar su propósito personal en la vida y ver cuánto se podía alinear al propósito de la organización. Este es un buen camino, este es un camino interesante para explorar. Con lo cual, eso por ahí responde a esa pregunta. Y respecto de la política, es un terreno, me gustaría, no tuve la oportunidad, estoy por cerrar, es posible que cerremos una charla. Bueno, les quería comentar, yo hago charlas más que entrevistas acerca del ego por Instagram, ¿sí? Y estamos por definir lo que sería la primera entrevista con un político de alto rango. Con lo cual, bueno, sería la primera incursión. Veremos cómo sale. Estoy un poquito nervioso con eso. Se me fueron otras preguntas, no sé. ¿Querés decirnos, tu Instagram, así te pueden encontrar, y después el libro también, que nos puedas comentar? Yo estoy súper interesada, pero bueno, no lo pude adquirir todavía, pero bueno, porque está Pablo Mason ahí, además también lo tuvimos Se entrecorta, nuestros Ceci. congresos, y tarde el libro. Ceci, no, se te entrecortó, no pude entender lo que dijiste, pero sí, Sí. si repetís, me das un segundo para buscar el libro y mostrárselo y les digo dónde lo pueden adquirir. Eso, dale. Bueno, para el resto, decía que bueno, que en el libro de Agustín participaron Pablo Mason, que los que han ido a nuestros congresos es muy probable que lo hayan visto porque vino en varias oportunidades, y también Cachito Vigil. Ahí está el libro, vamos a pedirle a Granica que nos mande. Buenísimo. ¿Y tu Instagram? Mi Instagram es agustin.parigi, Parigi se escribe con una G, Parigi, P-A-R-I-G-I. ¿Querés escribirlo en el chat? Dale. Mientras tanto, yo te voy contando lo que van diciendo la gente. Excelente, Agus, excelente, Agustín, felicitaciones, un abrazo. Bueno, después hay otras preguntas que yo los invito a que
lo sigan por Instagram y le puedan preguntar, porque hay muchas preguntas, y está bueno que las puedan responder, pero no nos va a dar tanto el tiempo. Ahí está. El ego en nuestra posición, nosotros bien, lo puso Agustín. Se pasa mucho por la invitación. Gracias, espero las charlas e información sobre el tema. Muy interesante. Gracias, Agustín, por darme los conocimientos, para darme cuenta, dice Silvia. Se pasa muy rápido, buena conversación. Ay, qué lindo eso lo que dice, ¿no? Está bueno esto. El ego a nuestra disposición, yo lo había leído. Muchas gracias por la charla, muy interesante, excelente, Agustín, felicitaciones, dice José María, abrazos a tus viejos. Acá hay alguien, Mirta está entrando un poco tarde, pero bueno. Bueno, Agustín, yo de mi parte agradecerte mucho tu tiempo, tu generosidad para quedarte, para explayarte, para poder responder las preguntas y demás. Y sé porque he visto algunos vivos de Instagram, así que están muy buenos para seguirlos. Ahí los invito a que los sigan porque hablan mucho del tema y nos ayuda como a darle otra mirada, a entenderlo. Bien, Silvina dice, se pasó volando el tiempo, gracias a ambos, gracias a Agustín, por cuánto que nos da, dice Graciela. Bueno, Agustín, la verdad, nuestro ego se va contento. Infladísimo. Bueno, yo quiero agradecerte mucho, Ceci, esta oportunidad. Agradecerles a todos, la verdad, que hayan invertido este tiempo en este tema que a mí me apasiona y espero que les guste, les haya gustado y les apasione también. Le mando un abrazo a Roger de Perú, que es un gran puntal desde el inicio de las entrevistas, y un especial saludo y agradecimiento por todos los mensajes que recibí de la camada 47 del Pueyrredón, que son todos los amigos de mi viejo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, como siempre, aquí hablábamos de la oportunidad que nos presentó la cuarentena, fue empezar a hacer estos webinars, y yo, bueno, algunas personas las que vinieron las conocías, a vos no te conocía tanto, pero te escuché en los vivos de Instagram, y bueno, ya tenía tu referencia también por Pablo, así que me encantó tenerte, me encantó conocerte, ojalá puedas venir algún día a Santa Fe. Y bueno, a todos muchas gracias, los invito el próximo miércoles, que vamos a tener otro webinar con Daniel Cerezo, que la verdad es excelente, que no lo conoce lo puede googlear, pero no se lo pierdan porque es un deleite de persona también, así que bueno, gracias a todos, un abrazo gigante. La grabación, porque algunos entraron tarde y demás, va a estar en YouTube, yo se la voy a pasar también a Agustín, para que él la pueda subir también a sus redes y demás, y algunas personas tampoco no se conectaron, me pidieron la grabación porque por cuestiones de política por ahí no pueden entrar en Zoom y demás, así que bueno, con todas estas cuestiones voy a pasar la grabación. Al grupo, lo voy a subir, tenemos un grupo que tiene que ver con los webinars, todos los cursos, así que ahí, y después va a estar en YouTube, y las vamos a subir al resto de las redes. Gracias a todos, que tengan una excelente semana, gracias Agustín, y nos estamos viendo Muchas gracias. el próximo día. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.